efectos, la gobernabilidad es un tema extremadamente importante, es la posibilidad de dar buen gobierno a los chilenos, porque no basta con ganar la elección de este domingo. En este caso, en el caso de este bloque temático, le voy a hacer una pregunta distinta a cada uno de ustedes para que después vayan confrontando sus opiniones, compartiendo incluso también las similitudes que puedan tener. Parto con José Antonio Kast de acuerdo al sorteo. No esperamos nada de este gobierno y aún así nos defrauda. Fracasó hace mucho tiempo, prometió crecimiento y solo trajo pobreza y vulnerabilidad, prometió seguridad y solo aumentó la violencia y la delincuencia. Esto, José Antonio, no lo dijo sobre Gabriel Boric, como podría pensarse, sino lo dijo en junio de 2021, calificando al gobierno de Sebastián Piñera, el mismo gobierno al que después usted opinó que era el peor gobierno desde la democracia. ¿Cómo se construye gobernabilidad, acuerdos, sentido de mayoría con un sector al que usted atacó, denostó de esa manera? Sí, uno tiene que verlo dentro del contexto histórico en el cual se producen las situaciones, y nuestra principal diferencia en ese momento con el gobierno de Sebastián Piñera fue el cambio que se quiso hacer del tema constitucional. Y nosotros fuimos muy claros en que votamos por un proyecto político, que era el de Sebastián Piñera, y la presión de la izquierda más radical nos llevó a una situación imposible de estallido, y lo más grave fue el no respaldo de aquellos que participaban en el gobierno de Sebastián Piñera, desde el Parlamento, de la posición del presidente. Nosotros en eso fuimos claros hasta el momento en que se entregó el debate constitucional, y después empezamos a trabajar desde una minoría muy ostensible para ir ganando espacios, y eso terminó en una gran votación en primera vuelta y también en segunda vuelta, porque pasamos de casi 20% a 44% con el apoyo de Sebastián Piñera. Porque debo decirle que, si bien no puede tener diferencias en algún momento puntual de ciertas políticas públicas, terminamos trabajando juntos para enfrentar a esa izquierda radical que quería cambiarlo todo. O sea, ¿usted cree que eso está en el pasado entonces, todo eso? ¿Perdón? ¿Está en el pasado entonces todo eso? Absolutamente, y prueba de ello es que hoy día, con aquellos que tuvimos diferencias puntuales, primero nos unimos para derrotar claramente a esa izquierda que quería reformar todo el país, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestras tradiciones, nuestro sistema jurídico, nuestra división interna en el país. Todo eso se rechazó y fuimos juntos a eso. Ya va a poder comentar Janet Jara respecto de las respuestas, pero le quiero hacer una pregunta a usted, Janet. Usted ha dicho varias veces, es la coalición más grande desde que volvió la democracia, es más grande incluso que la Concertación por la amplitud de los partidos. Eso hace de suyo difícil la gobernabilidad, pero además usted tiene un problema con su propio partido, el Partido Comunista, que ha sido una piedra en el zapato, por ejemplo, en temas como la seguridad. Es el partido que votó en contra de algunos aspectos de la ley Nain Retamal, el partido que votó en contra de algunos aspectos de la ley de usurpaciones, que dijo que el hallazgo de armas en Villa Francia era un montaje del Ministerio del Interior del gobierno en el que usted participaba. ¿Cómo se puede ofrecer gobernabilidad en esas condiciones, con esa relación con su partido? La política es un ejercicio que requiere mucha convicción, pero también mucha capacidad de diálogo. Y eso se hace con todos los sectores políticos y muchas veces también incluyendo los propios. Lo importante es que mi futuro gobierno va a tener no solamente una base política amplia, sino que también social. Déjeme contarle que hemos recibido el apoyo de importantes sectores del mundo de los trabajadores organizados, de las cuidadoras, de las manipuladoras de alimentos, así como también de organizaciones de pobladores y pobladoras del país. Si nosotros pensamos que gobernar es algo fácil y se hace solamente en base a frases dichas al pasar, sin contenido, sin capacidad de gestión política, sin capacidad de construir avances, estamos equivocados. ¿Cómo se construye esa gestión política en una coalición tan variopinta y además con su propio partido, como le insisto? Sí, yo creo que una cosa muy importante que aquí hay que tener a la vista es que una vez que yo gané la primaria presidencial, mi representación política es la de la centroizquierda chilena. Y por eso mi programa sufrió cambios y yo misma he tenido, que escuchar a distintos actores políticos y hacer también propias muchas ideas buenas para sacar adelante el país. Ha habido una discusión en todo este periodo respecto de su militancia. ¿Podríamos aclarar el punto de una vez por todas? Si es electa presidenta de la República o incluso después del 14 de diciembre, ¿va a renunciar a su militancia? Así es. Porque creo que la presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos. Y en su caso, y me parece un buen gesto, además, como lo hicieron otros estadistas como Sebastián Piñera y Patricio Aylwin en su momento. Y en su caso, José Antonio, ¿usted seguiría ese ejemplo, el que cita Janet Jara, el de Aylwin y Piñera, por ejemplo, de renunciar a su militancia? Primero decir que gobernar es dar seguridad.
es dar empleo, es dar salud, es dar calidad de la educación, es dar vivienda. Y eso todo no lo han dado en el actual gobierno. Por lo tanto, que hoy día alguien diga que va a renunciar al Partido Comunista, que ha sido parte del fracaso de este gobierno, creo que no hace la diferencia. Ahora, sería ideal que me puede seguir siendo comunista primero, o no seguir siendo comunista, y va a aplicar la misma política pública que han llevado hasta ahora. Porque aquí está claro, hay dos caminos, continuidad o cambio. José Antonio, contésteme la pregunta y seguimos en el debate entre Creo ustedes. que no tiene ninguna relevancia ser o no ser militante del Partido Republicano. No lo voy a hacer. O sea, no lo haría. No voy a seguir siendo militante del Partido Republicano. Como lo dije hace 4 años atrás, entregué la chapita republicana. Y le dije, cuando pasé de la primera vuelta a la segunda vuelta, aquí dejo la chapita porque hoy día voy a representar a Chile entero. Sean militantes de mi partido, de cualquiera, incluso a los del Partido Comunista. Porque a diferencia de ellos, nosotros sí los queremos en Chile. Ellos no nos quieren acá. Así que aquí está el emblema patrio, la nación, la bandera chilena, que me permite decir que lo voy a representar a todos y cada uno de ustedes en esos problemas, en esos dolores que tienen día a día y que el del gobierno actual no ha sabido solucionar. ¿Janet Jara? Dar gobernabilidad, Iván, exige, entre otras cosas, ser capaz de reconocer también los méritos que tienen aquellos que piensan muy distintos de uno. No se trata solamente de invocar críticas y cosas negativas de los demás, porque realmente no todo es tan blanco y negro. Hay mucha gente que ha logrado avanzar y tenemos desafíos pendientes en Chile. Pero sin duda, si usted lo ve, para mí es relevante el acuerdo previsional que sacamos adelante, que yo misma lideré, porque le da gobernabilidad al país. Porque después de 10 años en que hubo mucha oposición por el sector político también del candidato Kast, la verdad es que lo único que teníamos como futuro era que las pensiones siguieran bajando. Entonces creo que la gobernabilidad no es un tema menor, es un tema central de los años que vienen. Y en mi caso, yo tengo experiencia, tengo claridad además que un honesto tiene que saber escuchar a los demás y también no restarle méritos al ajeno, porque en la frase que usted dijo sobre los dichos del candidato Kast sobre el expresidente Piñera, que en paz descanse, la verdad es que lo develan en completitud, ¿no? Como todo es negativo. Antes era el presidente Piñera, ahora es el presidente Boric. Ahora dice que no era el presidente Piñera porque electoralmente no le conviene. Pero la verdad es que yo creo que todos tienen cosas buenas. A propósito, también de las otras, pero esas hay que mejorarlas todos. A propósito de gobernabilidad, todavía nos queda un poco de tiempo. Esta pregunta es para ambos. El gobierno parece estar decidido a emprender una reforma política en el Congreso que, convengamos, está siendo un problema en términos de su formulación, de su capacidad de generar mayorías. ¿Le pedirían a sus bancadas que apoyen esta reforma? Esta no es una reforma particularmente popular ni para el Partido Comunista, ni para el Frente Amplio, ni probablemente tampoco para republicanos. ¿Estarían abiertos a eso, José Antonio Kast? Primero decir que cuando uno reconoce méritos es cuando los hay. Cuando hay 1.200.000 personas que mueren asesinadas al año, cuando hay 40.000 compatriotas que mueren en la lista de espera, cuando hay más de 1 millón de desempleados, no hay mérito. Nos podrán decir, hacemos convenios, hacemos acuerdos, pero siguen asesinando chilenos, siguen muriendo personas no atendidas en salud y siguen habiendo personas sin trabajo. Eso no tiene ningún mérito. Y respecto a las reformas políticas, nosotros hemos dicho que cualquier cosa que ayude a estabilizar, a regularizar, a mejorar la democracia va a contar con el apoyo de los republicanos. Antes del 11 de marzo, porque después viene el gobierno de emergencia, si es que usted gana. Bueno, si este gobierno le pone prioridad a las cosas urgentes y no a las cosas políticas, bienvenido. Pero ahí está el señor Elizalde hablando de la moneda, criticando al candidato de la oposición, sumándose a la jefatura de campaña de Janet Jara, que trata de apartarse del gobierno. Pero apoyarían, es curioso, porque Elizalde se trata de acercar y Jara trata de avanzar y salirse de su relación con el gobierno. Todo lo que haga el señor Elizalde, que vayan bien del país, lo vamos a apoyar, pero que haga las cosas claras, directas y que no ande presentando una cosa y otra para tratar de desviar la atención desde el punto de vista político. Janet Jara, la reforma del sistema político no es popular ni para el Partido Comunista ni para el Frente Amplio. ¿La apoyaría? ¿Usted le pediría a esas bancadas que apoyaran? Claro que sí. Yo creo que el debate parlamentario tiene que tener, ¿cierto? Y el sistema político en general, un mejor nivel. Estamos en una crisis importante donde hay candidatos, ¿cierto?, que en base a promover odio, miedo, encontrar todo malo de los demás, obtienen votos. Y yo no quiero que nuestro país se construya en base a ese tipo de situaciones. A mí me gustaría que en Chile pudiéramos tener un buen gobierno, un gobierno de calma, un gobierno que reconozca lo que nos falta por avanzar, pero también que reconozca lo que hemos avanzado. Y en eso nos diferenciamos. Fíjese que además, que sea popular o no, no es algo que a mí me condicione. Por eso yo siempre respondo de frente sí o no y no ando con evasivas. De hecho, lo digo porque en la reforma previsional recibí ataques de todos lados, pero sabía que era lo mejor para Chile y me alegro de haberla liderado.
José Antonio Kast dice, está bien tener acuerdos, pero mientras hay acuerdos sigue habiendo asesinatos, seguridad, la lista que acaba de decir que enumerar. hay 1.200.000 personas que mueren al año. Yo creo que se le arrancó un poquito la cifra. No dije pero eso. Más allá de dije eso, lo que 1.200 millones lo que puedo asesinados decir, por año, Janet, y esa cifra tú la conoces. Son 4.500 personas asesinadas hasta ahora. En este gobierno, que aumenta respecto de lo que ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera. 4.500 hasta ahora. ¿Puedo continuar? Por supuesto. Muchas gracias. Yo he escuchado harto de se les va a acabar la fiesta a los delincuentes, fin a la puerta giratoria, pero la verdad es que el país está en la situación que está. Y lo que tenemos que hacer ahora es tomar medidas que sean sinceras, medidas que sean posibles de implementar, porque en política no solamente se trata de tirar eslogan, eso no es de gobernabilidad. Por eso cuando se te pregunta, José Antonio, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, con qué recursos, y tú no respondes, es complejo, porque la ciudadanía, ¿cómo se va a informar entonces? Yo creo que, mira, la política y el combate a la delincuencia que hoy día es prioritario es una tarea de Estado y tenemos que asumirla todos. Por eso yo te vuelvo a invitar a votar para levantar el secreto bancario. Lo vamos a hacer con todos los chilenos, con los recursos de todos los chilenos, porque los vamos a usar bien. Lo vamos a hacer con Carabineros, con Gendarmería, con la PDI, con las Fuerzas Armadas, que ustedes denostan día a día, así que no se preocupen.